Los hombres heredan, no las mujeres, dijo mi padre. Pero cuando leí el testamento aparecía mi madrastra como dueña de mi negocio familiar. Cuando mi papá me dijo que los hombres heredan, no las mujeres, lo dijo con esa voz cargada de orgullo pendejo que solo un hombre que nunca se ha cuestionado su lugar en el mundo puede tener. Lo dijo con una cerveza en la mano, sentado en la cabecera de la mesa del comedor, rodeado de sus amigos de la infancia, esos que aún le decían el jefe y se reían de sus chistes rancios como si fueran joyas de sabiduría. Yo estaba ahí porque él me pidió que bajara a saludar, porque supuestamente quería presentarme como la futura líder del taller, pero lo que hizo fue pavonearse. Contar la historia de cómo levantó el negocio desde cero como si yo no hubiera estado ahí desde los 15 años limpiando grasa de motor, registrando repuestos, atendiendo clientes y, eventualmente, renegociando contratos que él ni siquiera entendía. Fue en medio de ese monólogo de egocentrismo en que soltó la frase, como si no me estuviera mirando directamente a los ojos: los hombres heredan, no las mujeres. Y lo peor de todo no fue lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, como si fuera una verdad universal, una regla que ni siquiera valía la pena discutir. Me tragué las palabras que quería escupirle ahí mismo, en parte porque ya había aprendido que discutir con mi padre era como pegarle a una piedra, solo te lastimabas tú. Pero también porque algo en su tono, en su forma de mirar a mi madrastra mientras firmaba unos papeles sin siquiera leerlos, me hizo sentir que había algo más, algo que no me estaban contando. Él no era un tipo precavido ni meticuloso, pero tampoco era idiota, y esa costumbre de firmar cualquier cosa que ella le ponía por delante empezó a olerme raro desde hacía rato. Ella, por otro lado, siempre fue de esas mujeres que se creen elegantes por saber pronunciar las marcas caras aunque nunca hayan comprado una. Se llamaba Denise, pero en el pueblo todos la conocían como la que se casó con el dueño del taller, y aunque trataba de sonar sofisticada, se le notaba a leguas que lo único que quería era no volver a trabajar ni un solo día en su vida. Yo había intentado no involucrarme demasiado con ella, más por salud mental que por otra cosa. Desde que llegó a la familia, su presencia fue incómoda, como tener un huésped que nunca se va pero que siempre está reacomodando los muebles. Nunca tuvo interés real en el negocio, ni entendía lo que hacíamos. Apenas pisaba la oficina y cuando lo hacía, era para dar órdenes como si alguien le hubiera dado autoridad solo por estar casada con el dueño. Yo fingía que no me molestaba, que no me daba igual que intentara corregirme frente a los empleados o que le dijera al contador que yo no debía tener acceso a ciertas cuentas, pero por dentro estaba harta. Harta de cargar con todo mientras ella jugaba a ser la esposa perfecta sin mover un dedo por el lugar que le daba su estatus. Esa noche, después de que todos se fueron, vi el sobre Manila en la papelera del estudio. No suelo revisar la basura, pero ese día algo me empujó a hacerlo. Tal vez fue el comentario, tal vez fue el silencio incómodo que siguió a su firma, o tal vez solo fue ese maldito instinto que uno desarrolla después de haber sido ignorada toda la vida. Saqué el sobre y lo abrí. Era una copia del testamento. No un borrador, no una propuesta, no una sugerencia, era la versión final, firmada, con fecha y notario. Al principio no entendí muy bien qué estaba leyendo porque no aparecía mi nombre en ninguna parte. Pensé que era una página mal impresa, una copia incompleta. Pero no. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Y cuando por fin entendí que lo que estaba viendo era un documento legal en el que mi padre le dejaba absolutamente todo a Denise, las cuentas, el terreno, el taller, los vehículos, las máquinas. Hasta las putas sillas de la oficina, se me vino el mundo encima. No solo porque era injusto, no solo porque yo había trabajado codo a codo con él para hacer crecer ese negocio desde que tengo memoria, sino porque lo hizo a espaldas mías, como si mi lealtad, mi trabajo y todos los años que le dediqué valieran menos que un polvo bien dado. Me encerré en mi cuarto con el documento en la mano y me sentí una completa imbécil. Una parte de mí quería confrontarlo de inmediato, gritarle todo lo que sentía y mandarlo a la mierda, pero otra parte, más fría, más letal, empezó a pensar en lo que realmente valía la pena hacer. Yo ya conocía cada rincón de ese negocio, sabía en qué punto estaban las finanzas, qué proveedores nos debían favores, cuáles contratos dependían enteramente de mi firma y mi palabra.
Lo que ellos no sabían era que, en los últimos años, muchas de las expansiones, las inversiones en equipo nuevo y las remodelaciones las había hecho yo sola, con préstamos que saqué a mi nombre y que mi padre ni siquiera registró formalmente. Yo tenía más poder del que ellos creían, solo que nunca lo usé porque pensé que algún día todo se acomodaría como debía ser. Pero esa noche entendí que estaba sola. Que si quería lo que era mío, iba a tener que quitarlo con las manos. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. Actualización 1. Habían pasado casi 2 semanas desde que encontré ese maldito testamento en la papelera del estudio, pero no podía quitarme la sensación de que algo me estaba respirando en la nuca. Como si todo lo que había construido durante más de una década pudiera desaparecer de un día para otro sin dejar ni una puta huella. Durante esos días, no dije nada. No le hablé a mi papá más allá de lo estrictamente necesario y evité a Denise como si me estuviera contagiando algo cada vez que se me acercaba con esa sonrisita fingida que parecía salida de un catálogo barato de cosméticos. Me tragué todo, incluso cuando mi padre anunció frente a unos empleados que pronto habría cambios importantes en la dirección del negocio. Me limité a observar y a guardar todo lo que podía: papeles, facturas, correos, respaldos de correos, contratos, notas internas firmadas por el donde me autorizaba a hacer pagos o tomar decisiones. Todo. No había margen de error. Ya no se trataba de quedarme con lo que era mío por derecho, se trataba de hacerles entender que no iban a borrarme como si fuera una sombra. Fui a buscar a Henry, un viejo amigo del colegio que ahora trabajaba como abogado en Wichita. No teníamos una amistad constante, pero sabíamos lo suficiente el uno del otro como para confiar cuando realmente importaba. Le escribí un mensaje sencillo, sin explicar demasiado, solo le dije: necesito verte. Es sobre un testamento que no tiene sentido. Me respondió en menos de una hora, y al día siguiente ya estaba sentada en su oficina con una carpeta enorme llena de papeles, documentos y estados financieros. Cuando abrí la carpeta y empecé a explicarle, Henry me miró con una mezcla de sorpresa y enojo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me preguntó: ¿todo esto lo hiciste tú? Asentí sin despegar los ojos del papel. Le expliqué que mi papá había sido siempre de los que mandaban pero no entendían, que las operaciones, el crecimiento, los nuevos contratos, los préstamos, las inversiones, absolutamente todo lo había gestionado yo. Él solo aparecía para firmar o para salir en las fotos cuando cerrábamos un nuevo acuerdo con algún contratista grande. Y aunque sabía que había sido injusto, no imaginé que legalmente se pudiera probar tanto. Henry fue pasando hoja por hoja, deteniéndose en cada factura a mi nombre, en cada email donde mi padre me delegaba funciones, en cada autorización firmada. En los movimientos bancarios que salían directamente de mi cuenta para pagar maquinaria, en los seguros de transporte, en los pagos del software, en los registros de renovación de licencias. Incluso en las órdenes de compra a proveedores donde yo firmaba como gerente operativa. Él me dijo algo que me dio una esperanza que no había considerado: legalmente, si podíamos demostrar que buena parte del capital invertido provenía de mí, que los activos más recientes, los que realmente generaban ganancias, estaban a mi nombre, entonces teníamos una base sólida para reclamar que esa parte del negocio me pertenecía independientemente de lo que dijera el testamento. Es decir, podían quedarse con el nombre, con la fachada, con los ladrillos viejos, pero el corazón del negocio, la maquinaria nueva, los contratos en curso, la infraestructura que sostenía todo, podía desligarse. Y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Me sentí enferma por dentro al ver que nunca lo había protegido legalmente. Siempre creí que el trabajo duro hablaba por sí solo, que la lealtad se compensaba con reconocimiento. Pero me equivoqué. Me equivoqué al no pensar que mi propio padre me borraría del mapa como si yo hubiera sido un estorbo que había tolerado por obligación. Le dejé todo el paquete a Henry, le pedí que iniciara lo necesario para bloquear cualquier intento de transferencia de los activos que estaban a mi nombre y me encargué de enviar cartas a cada proveedor, cada cliente recurrente y cada institución con la que teníamos relación, notificando un cambio temporal de administración y solicitando que cualquier comunicación futura se dirigiera únicamente a mi correo personal o a la nueva casilla que abrí exclusivamente para eso. Nadie preguntó demasiado.
Algunos incluso me respondieron diciendo que ya se lo esperaban. La reputación de Denise nunca fue buena, y la verdad es que la mayoría sabían que si el taller funcionaba era por mí. Mientras Henry preparaba la demanda y analizaba las posibilidades de llevar el caso a una mediación o incluso a corte, yo hice algo que ni siquiera me había permitido pensar antes. Empecé a buscar un local frente al taller de mi padre. No porque tuviera intenciones inmediatas de abrir otra empresa, sino porque quería que él supiera, sin que yo le dijera una sola palabra, que yo estaba lista. Que no iba a esperar sentada a ver cómo me despojaban. Que si él pensaba dejarme afuera, yo iba a levantar la puerta de al lado y hacer que todo el maldito pueblo viera quién sostenía de verdad el negocio. Encontré un espacio amplio, maltratado por dentro, pero con buena estructura. Era un galpón viejo que había sido usado como depósito de refacciones y estaba abandonado desde hacía años. El alquiler era ridículo comparado con lo que costaba el terreno del taller principal, y tenía el beneficio de estar a exactamente 42 pasos de la entrada del negocio de mi papá. Lo alquilé bajo una LLC que formé en menos de una semana. La llamé como el nombre que yo siempre quise para nuestra empresa, uno que mi padre había rechazado porque sonaba muy femenino. Registré la marca, contraté a una contadora independiente, abrí cuentas nuevas y compré un dominio para el sitio web. Todo empezó a moverse como si estuviera tocando fichas de dominó una tras otra. El plan era claro, si ellos querían jugar sucio, yo iba a embarrarme hasta el cuello, pero a mi manera. Sin escándalos, sin drama, sin gritar en la sala. Solo con pruebas, contratos, llamadas, y sobre todo, con el silencio pesado de alguien que no está pidiendo permiso, sino que está marcando el camino. Cada noche me quedaba hasta tarde revisando todo lo que podía blindar, nombres de clientes, hojas de ruta de entrega, fichas técnicas que solo yo conocía de memoria. Claves de acceso a programas de gestión que estaban bajo mi email, informes de mantenimiento, hasta los formularios de inspección interna de calidad que yo misma había diseñado. Todo lo que podía sacarse, lo saqué. Todo lo que podía duplicarse, lo dupliqué. Y lo que no, lo destruí. Si iban a jugar a ignorarme, les iba a costar hasta el último centavo. Actualización 2. Habían pasado poco más de 30 días desde que empecé a mover las fichas en silencio, pero todo parecía ir cobrando fuerza de una manera tan orgánica que era imposible no sentir que la venganza, por más fría que se sirviera, estaba empezando a tomar temperatura. Mientras mi padre y su esposa seguían creyendo que yo seguía al pie del cañón sin levantar sospechas, lo que realmente ocurría era una transición meticulosa, estratégica y, sobre todo, planificada con años de rencor acumulado. No solo me estaba preparando para abrir un negocio paralelo, sino que había comenzado a desmantelar desde adentro cada engranaje que mantenía a flote el taller que ahora, según el testamento, no era más que un recuerdo en sus manos. Cada decisión que tomaban ellos desde su escritorio falso, porque ni sabían cómo se redactaba un presupuesto, estaba siendo socavada por mis movimientos silenciosos al otro lado del galpón. Lo primero que hice fue citar, fuera del horario laboral y con absoluta discreción, a los encargados de las distintas áreas clave, mantenimiento, mecánica pesada, servicio al cliente, logística y compras. No eran muchos, pero eran los que hacían que todo funcionara. Los que, como yo, sabían perfectamente que los reconocimientos bonitos en las fiestas de fin de año eran humo y que el verdadero peso del negocio lo cargábamos nosotros. Los convoqué a un café local, no les expliqué demasiado por mensaje, solo les pedí que confiaran en mí como lo habían hecho durante años. Cuando llegamos, saqué una carpeta gruesa y les presenté el proyecto. No era una propuesta, era una declaración de guerra. Les mostré el registro de la nueva compañía, el plan operativo, las proyecciones con los contratos que yo ya tenía apalabrados, el modelo de reparto de utilidades que nunca existió en el viejo taller, las condiciones laborales y, sobre todo, el trato humano que siempre había querido darles y que ellos jamás recibieron del dueño. Al principio hubo silencio. Un par de ellos se mostraron inseguros, no por falta de confianza en mí, sino por miedo. Miedo a las represalias, miedo a que mi padre los demandara o los metiera en alguna jugada sucia, miedo a perder la estabilidad que, aunque precaria, les daba un cheque cada 2 semanas.
Pero cuando empecé a mostrarles la cantidad de correos y contratos en los que mi firma era la única que aparecía, cuando les enseñé que los préstamos con los que se había financiado la última gran compra de maquinaria venían de mis ahorros personales y no del bolsillo de mi padre, todo empezó a cambiar. Lo que más los convenció, sin embargo, no fueron los papeles, sino mi actitud. Les dije que no les pedía que saltaran conmigo al vacío sin red, pero sí que entendieran que ese barco ya estaba hundido y que si seguían remando, lo único que iban a conseguir era cansarse hasta ahogarse con él. Una semana después de esa reunión, tenía firmadas más de la mitad de las renuncias. Nadie las presentó de inmediato, obviamente. Les pedí que esperaran mi señal. Lo que hicimos fue algo mucho más calculado. El lunes siguiente, todos pidieron sus vacaciones pendientes al mismo tiempo. Fue un golpe quirúrgico. Como el taller funcionaba con el mínimo de personal necesario para ahorrar costos, perder a 4 encargados clave de forma simultánea fue como quitarle el motor a un avión en pleno vuelo. Mi padre no entendía qué carajo estaba pasando. Denise, por supuesto, se puso a gritar como si alguien le hubiera tirado agua hirviendo encima, exigiendo explicaciones a empleados que ni siquiera estaban obligados a dárselas. Yo observaba todo en silencio desde mi escritorio, actuando como si fuera solo una espectadora de algo que simplemente se había descompuesto por azar. Pero en realidad, cada pieza que caía había sido empujada por mí. En paralelo, yo ya había comenzado a acondicionar el nuevo local. La pintura, los bancos de trabajo, la instalación eléctrica para las máquinas que había rescatado de la vieja empresa, porque, insisto, esas máquinas estaban a mi nombre, pagadas con mi dinero, todo iba tomando forma. Me pasaba las noches trabajando en silencio, cargando cajas, montando repuestos, codificando piezas, ordenando estanterías, conectando el software de gestión en los nuevos equipos y reactivando las licencias que, por suerte, había registrado con mi propio correo desde un inicio. En apariencia, seguía yendo al taller principal como siempre, pero en realidad solo usaba las mañanas para terminar de desarmar la estructura interna. Sabía exactamente qué clientes eran sensibles al retraso, cuáles priorizaban el trato personalizado, cuáles odiaban tratar con la inútil de Denise. Me encargué de llamar a cada uno con la excusa de una actualización de contacto y les dije que había cambios internos, que pronto estarían recibiendo atención por una nueva vía mucho más directa. Nadie se negó. La mayoría, de hecho, se mostró aliviada. Llegado el viernes de esa misma semana, puse en marcha la siguiente etapa. Presenté mi carta de renuncia. No era un papel cualquiera. Era una bomba. En ella, no solo explicaba que me retiraba por motivos personales, sino que detallaba, con tono formal y educado, pero con filo, que la empresa había cambiado tanto su dirección operativa como su propósito ético, y que yo no podía formar parte de un espacio donde las decisiones se tomaban en base a caprichos personales y favoritismos absurdos. Le dejé una copia a mi padre en su escritorio, firmada y con fecha, y salí sin despedirme de nadie. Esa misma tarde, envié un correo a todos los contactos importantes del negocio anunciando la apertura de mi nueva empresa, con nombre, dirección, teléfonos y fechas de disponibilidad. El lunes a primera hora, abrimos puertas. Y cuando digo abrimos, me refiero a que estábamos listos para recibir pedidos, con personal capacitado, con el sistema cargado, con todo el stock necesario para empezar a trabajar desde el minuto 1. La vieja empresa no tardó en explotar. Me enteré por uno de los chicos que se quedó, porque tenía deudas hasta el cuello y no podía arriesgarse, que Denise intentó convocar una reunión urgente el lunes por la mañana para reorganizar los turnos y cubrir las vacantes. Pero nadie fue. La mayoría ni siquiera respondió sus correos. Al mediodía, ya había clientes llamando para cancelar servicios, proveedores que exigían pagos que estaban vencidos porque ella no tenía ni idea de cómo funcionaban las fechas de corte, y mecánicos que se negaban a regresar hasta que se aclarara la situación. Mi padre me mandó un mensaje que decía, ¿qué carajos estás haciendo? No le respondí. Ya no tenía nada que explicarle. Que viera el cartel nuevo cruzando la calle y que entendiera por qué ya nadie miraba al taller de siempre con respeto. Yo ya no era parte del pasado. Ahora era la competencia.
Y no cualquier competencia, sino la que sabía dónde dolía. Actualización 3. 3 meses después de haberle declarado la guerra al testamento y a todo lo que representaba la traición de mi padre, el panorama no solo había cambiado, se había volteado por completo. Cada mañana abría el portón de mi nuevo taller con la misma rutina que había seguido desde que era una adolescente, limpiando tornillos y revisando listas de piezas, pero ahora todo tenía un sabor diferente. El logo que había elegido, que para mi padre no tenía fuerza porque era demasiado delicado, estaba estampado en los uniformes, en las cajas de envío, en las camionetas de reparto que compré de segunda mano pero que personalizamos con pintura blanca y vinilos bien pegados. La gente empezó a asociar mi marca con eficiencia, buen trato y cumplimiento. 3 cosas que el otro taller había perdido en tiempo récord desde que Denise intentó asumir el control, como si ser la esposa del dueño fuera suficiente para dirigir algo que ni entendía ni le interesaba. El rumor se regó como pólvora en el pueblo y también en los condados vecinos, que la hija del dueño había abierto su propio taller, que los empleados de confianza se habían ido con ella, que ella era la que realmente sabía mover los hilos. Fue cuestión de días para que algunos clientes grandes comenzaran a llamarme directamente. No porque yo los buscara, sino porque sabían que con el taller viejo estaban perdiendo tiempo y dinero. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando recibí una llamada de la oficina de mantenimiento del distrito escolar. Querían contratar servicios para la revisión trimestral de los vehículos de transporte, incluyendo tractores de nieve, generadores portátiles y camionetas. Era un contrato grande, el tipo de oportunidad que nunca antes había tenido directamente a mi nombre. Me reuní con ellos, les mostré el plan de trabajo que preparé con mi equipo, y firmamos por 6 meses con posibilidad de renovación automática. Ese acuerdo le dio a mi empresa una estabilidad financiera que el taller de mi padre ya no tenía ni en sueños. Mientras tanto, la situación del otro lado de la calle era un completo caos. Denise intentó contratar nuevos técnicos, pero no entendía que en ese tipo de trabajo no basta con tener brazos y herramientas. Se necesita conocimiento, precisión, experiencia real. No se trata solo de seguir instrucciones, sino de saber cuando una máquina miente y cómo leer entre líneas cuando un repuesto está por fallar aunque aún funcione. Por eso, aunque trajera gente de Craigslist o mecánicos que buscaban trabajo desesperadamente, el taller se desmoronaba. Los clientes se quejaban de retrasos, de errores en los diagnósticos, de presupuestos inflados y de un trato que pasó de ser arrogante a simplemente patético. Ella intentó resolverlo con una actitud de yo tengo el poder, creyendo que podía imponer respeto a punta de tacones, pero lo único que logró fue ganarse el desprecio generalizado. Me llegaron incluso correos reenviados de clientes furiosos exigiendo sus facturas o la devolución de depósitos por trabajos que ni siquiera se habían iniciado. Por si fuera poco, los problemas legales comenzaron a aparecer como hongos después de la lluvia. Gracias a la asesoría de Henry, bloqueamos el acceso a varios sistemas administrativos que estaban registrados con licencias vinculadas a mi correo personal. Eso incluyó el software de gestión de inventario, las herramientas de control de calidad, los programas de trazabilidad de partes y los accesos al sistema digital de facturación. Técnicamente, yo tenía todos los derechos para revocar esos permisos porque nunca se registraron a nombre del taller como institución, sino a mí como usuaria principal. Así que lo hice. El taller de mi padre, ahora en manos de Denise, quedó operando casi a ciegas. Tenían que llevar cuentas a mano, pedir repuestos sin saber con certeza que había en stock y tratar de reconstruir procesos que yo había perfeccionado durante años. En resumen, estaban jodidos. Lo más dulce de todo fue lo que pasó un lunes en la mañana, cuando mi padre cruzó la calle y apareció en la entrada de mi taller. No me saludó con cordialidad ni con cariño, solo con esa cara rígida que pone cuando siente que está perdiendo. Me preguntó si podíamos hablar en privado. Le dije que solo si era breve. Entramos a mi oficina, sí, mi oficina, con mi escritorio, mi pizarra con los proyectos en curso y mi nombre en la puerta, y se sentó sin que yo se lo ofreciera. Me dijo que estaba preocupado, que creía que nos habíamos malinterpretado, que nunca fue su intención sacarme del mapa, y que todo esto podía resolverse si yo dejaba el orgullo de lado. Me quedé mirándolo unos segundos y luego le pregunté, sin rodeos,
¿Por qué había firmado un testamento que me borraba por completo después de haber trabajado 14 años a su lado? Su respuesta fue una mezcla de excusas baratas, que no lo leyó, que confió en Denise, que pensó que yo siempre estaría ahí. Básicamente, me estaba diciendo que no pensó. Y que ahora que veía las consecuencias, quería que todo volviera a la normalidad como si nada hubiera pasado. No grité. No me levanté. No lloré. Solo le dije que mi lealtad tenía límites y que el suyo había sido cruzado hacía tiempo. Le recordé que no solo me dejó afuera legalmente, sino que permitió que su esposa me humillara frente a empleados. Me desplazara de decisiones clave y que luego se hiciera pasar como la nueva cabeza del negocio mientras él miraba para otro lado. Le dije que si ahora estaba viendo las consecuencias, no era porque yo le hubiera quitado algo, sino porque él lo regaló sin pensar. Y que, a diferencia de él, yo había aprendido a valorar mi trabajo. Así que no iba a dejar nada, y no iba a frenar mi crecimiento solo para que su orgullo no se desmoronara. Me agradeció, sin muchas ganas, y se fue sin decir adiós. Ese día confirmé algo que ya venía sintiendo desde hacía semanas: mi padre no se arrepentía de lo que hizo, solo se arrepentía de que no le hubiera salido como esperaba. A la semana siguiente, Denise intentó reunirse con uno de mis proveedores de repuestos más importantes. Fue tan obvia en su intento de seducción comercial que el tipo, un hombre serio de casi 60 años, me llamó entre risas para contarme cómo había tratado de negociar términos preferenciales argumentando que yo le estaba robando clientes. Él le respondió que no trabajaba con ladrones, sino con profesionales, y que si no sabía lo que tenía entre manos, lo mejor era que se largara del negocio. Me colgó diciendo que tenía todo mi respaldo y que si necesitaba ampliar línea de crédito o condiciones de pago, que no dudara en pedirlo. Colgué con una sonrisa que me duró hasta la noche. No porque quisiera venganza por deporte, sino porque verlos caer por su propia incapacidad me daba una paz que no podía compararse con nada. Desde ese momento supe que ya no estaba defendiendo lo que era mío. Lo estaba expandiendo. Y que ellos, atrapados en su arrogancia y en su maldita costumbre de subestimarme, ni siquiera entendían que la guerra ya estaba perdida. Solo les faltaba mirar alrededor para ver que lo único que quedaba era la ruina que ellos mismos se habían fabricado. Yo ya no era su sombra. Ahora era su karma. Actualización 4. Habían pasado ya 6 meses desde que abrí oficialmente las puertas de mi taller. Y para ese momento la distancia entre lo que era mi empresa y lo que quedaba del taller de mi padre ya no se medía solo en metros o en contratos perdidos, sino en ruina. A veces me paraba en la puerta de mi oficina a mirar cómo llegaban los clientes, cómo los camiones entraban y salían, como el personal, el mismo que había estado conmigo desde el principio. Manejaba todo con una soltura que solo se gana cuando se trabaja en un lugar donde no te pisan la cabeza. En esos momentos me sentía orgullosa, pero también rabiosa. Porque cada cosa que habíamos logrado era algo que, si él hubiera tenido un mínimo de respeto por mí, podría haberse hecho juntos, con el negocio que yo levanté desde los 15 años. Pero eligió borrarme. Eligió a Denise, y eligió mirar hacia otro lado mientras ella envenenaba cada rincón de lo que fue nuestro taller. Lo irónico fue que ni siquiera hizo falta tocarles un centavo para que se desplomaran. Bastó con dejarles la estructura vacía, sin la gente que sabía cómo operar, sin la confianza de los proveedores, sin la experiencia de los técnicos. Y para entonces, además del colapso operativo, comenzaron a asomar las consecuencias legales, que fueron mucho más dolorosas de lo que esperaban. Todo empezó con una notificación de la corte: Henry había logrado bloquear la venta del terreno del taller viejo. Resulta que, años atrás, cuando mi padre quiso ampliar la nave principal, no tenía liquidez suficiente y me pidió ayuda. Yo no tenía problema en apoyarlo, así que hicimos un acuerdo privado donde, a cambio de un préstamo que cubría más del 70% del costo de la obra, él me dejó como beneficiaria de la hipoteca parcial del terreno. Algo simbólico, según él, por si acaso, pero que ahora, gracias a su brillante decisión de poner todo a nombre de Denise sin revisar una sola cláusula, nos daba a nosotros un arma legal perfecta para frenar cualquier transacción que no pasara por mí.
Denise intentó vender el terreno para pagar deudas que ella misma había generado con su incompetencia. Pero la transacción quedó congelada al instante cuando Henry mostró la hipoteca firmada y registrada a mi favor. Lo mejor fue que el banco ni siquiera dudó en reconocer la validez del documento, porque todo estaba legalizado desde hacía años. Ni ella ni mi padre sabían que todavía seguía vigente, porque él, en su costumbre de delegar todo lo que no entendía, jamás volvió a leer los términos que firmó. Cuando se enteraron, fue como si les hubieran puesto un bozal con candado. No podían vender, no podían hipotecar de nuevo, no podían mover un ladrillo sin mi consentimiento. Y yo, por supuesto, no pensaba firmar una mierda. Que se tragaran el terreno junto con sus facturas vencidas y sus intenciones de sobrevivir a punta de remates. Por si eso fuera poco, también empezaron a surgir dudas alrededor de la legalidad del testamento que había desatado todo. Fue casi accidental, pero terminó siendo clave. Estábamos revisando fechas de firmas y documentos en el archivo de mi papá cuando Henry notó algo raro. La fecha de firma del testamento coincidía con el mismo día que, según un informe médico, él había estado sedado para un procedimiento dental que incluía anestesia general. De hecho, ese mismo día yo misma lo llevé a la clínica y lo recogí más tarde, cuando aún estaba tambaleándose y balbuceando incoherencias. No fue difícil conseguir una copia de ese informe, ni tampoco resultó complicado contrastar que la firma en el testamento parecía forzada, con trazos torpes y poco consistentes. Si bien eso no probaba de inmediato que hubiera habido coacción o falsificación, sí abría la puerta para cuestionar la validez del documento. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Presentamos una solicitud formal ante el tribunal local para que se revisara la legitimidad de ese testamento, argumentando que mi padre no estaba en condiciones plenas para firmarlo el día que lo hizo y que además, dada la relación de dependencia con Denise y su insistencia constante en organizar sus papeles, era evidente que algo se había cocinado a sus espaldas. No buscamos declarar a Denise culpable de nada directamente, al menos no en ese momento, pero sí conseguimos que la jueza ordenara una revisión forense del documento, lo que ya de por sí era un terremoto para su estabilidad. La investigación siguió su curso, y durante ese tiempo, Denise comenzó a recibir auditorías que antes nunca se habían hecho. Resulta que, durante los años en que ella se metía en los asuntos del taller sin saber ni sumar, se había dedicado a declarar pérdidas ficticias con tal de bajar el pago de impuestos. Lo hacía en nombre de mi padre, pero sin informarle, y cuando él firmaba las declaraciones anuales, ni siquiera leía lo que estaba aprobando. Eso se convirtió en un caso abierto del IRS. No solo por evasión, sino por fraude sistemático en el reporte de ingresos. Y como mi nombre nunca estuvo ligado a esas declaraciones, porque ella se encargó de dejarme fuera del testamento y de la estructura formal, yo no tenía nada que temer. Ellos sí. El día que Denise fue notificada oficialmente de la Auditoría Federal, me enteré antes que nadie porque uno de los antiguos empleados, que aún conservaba amistades dentro del banco local, me llamó para contarme que había visto salir a 2 oficiales con carpetas y caras de pocos amigos. Me reí tan fuerte que tuve que encerrarme en el baño para no escupirle el café a nadie. Ver cómo la torre que ellos mismos construyeron con prepotencia y desprecio se iba desmoronando me generaba una satisfacción que no sabía si era venganza o simplemente justicia. Y aún así, lo más curioso fue que no levanté ni un solo dedo para sabotearlos directamente. Todo lo que hice fue proteger lo mío, moverme con inteligencia, y dejar que la verdad, con sus documentos, sus fechas, sus firmas y sus consecuencias, hablara por mí. Mi taller seguía creciendo. Ya teníamos 2 nuevos clientes industriales y estábamos negociando con una granja que necesitaba mantenimiento para maquinaria pesada durante el invierno. Tenía contratados a 10 empleados fijos y 5 más en rotación parcial. Los sueldos se pagaban a tiempo. La contabilidad estaba limpia. Y yo, por primera vez en mi vida, no tenía que pedirle permiso a nadie para tomar una decisión. Mientras tanto, Denise se ahogaba en deudas que no entendía, intentaba revivir un cadáver empresarial y tenía al IRS respirándole en la nuca. Así que cuando alguien me preguntaba por qué no denunciaba a mi padre directamente, por qué no lo demandaba o no lo destruía públicamente, solo respondía que no hacía falta.
Él mismo se había arrastrado hasta la orilla del abismo y saltó de cabeza. Yo solo estaba cuidando que no se llevara nada mío en la caída. Actualización 5. 9 meses después del día en que descubrí ese testamento de mierda, el silencio de mi padre se rompió por fin, pero no como él esperaba. Lo hizo en el peor momento de su vida, con la misma cara gris que solía tener después de pasarse la noche bebiendo solo, pero ahora sin el orgullo que antes le servía de escudo. Aquella tarde, un viernes justo antes del cierre, lo vi desde lejos, parado en la acera con las manos en los bolsillos y una expresión de derrota que no le había visto jamás. Cruzó la calle con pasos lentos, como si cada uno le costara más que el anterior, y cuando llegó a la puerta del taller, mi taller, el que él intentó quitarme sin pestañear, no dijo una palabra. Solo esperó hasta que salí yo misma a ver qué demonios quería. Me pidió hablar en privado. No supliqué, no negocié, no abrí los brazos. Lo hice pasar porque ya no me dolía. Y porque a veces hay cosas que uno necesita ver cara a cara para saber que se terminó de arrancar la herida. Nos sentamos en la oficina, la misma donde, hacía unos meses, había firmado el contrato más importante de mi vida con el distrito escolar. Él miró alrededor sin decir nada al principio, como si estuviera viendo por primera vez todo lo que había perdido, todo lo que me negó, todo lo que yo construí sin él. Luego, con una voz temblorosa, me dijo que necesitaba trabajo. Que las cosas se habían complicado. Que Denise estaba enfrentando cargos fiscales, que el taller estaba completamente cerrado y que él había tenido que vender su camioneta para poder pagar la renta del mes anterior. Me dijo que entendía que yo estaba molesta, que había cometido errores, pero que la familia estaba por encima de todo, y que él, como padre, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar algo de lo que perdió. Su discurso era una mezcla de lástima y culpa, pero no había ni un solo gramo de verdadera autocrítica. Nunca me dijo me equivoqué por firmar ese testamento, ni lo siento por haberte dejado afuera como si fueras invisible. Lo que me dijo fue que nunca pensó que llegaría tan lejos. Que no esperaba que esto se complicara tanto. Que Denise lo convenció. En resumen, que todo fue culpa de todos, menos suya. Lo dejé hablar hasta que se le acabaron las excusas. No lo interrumpí. No porque le creyera, sino porque ya no necesitaba discutir. Cuando terminó, le pregunté si se acordaba de la vez que me gritó delante de los mecánicos que yo solo era buena para organizar papeles, pero que la parte importante la manejaban los hombres. Se quedó en silencio. Le pregunté si recordaba cuando me negó una participación en la toma de decisiones porque, según él, las mujeres eran más emocionales que racionales y eso no servía para negociar. Le pregunté si recordaba cuando me dijo que era una exagerada por no querer que Denise tuviera acceso a las cuentas bancarias del negocio. No respondió a nada. Solo bajó la cabeza como un niño regañado. Y ahí fue cuando le dije que sí, que había una vacante disponible, pero no la que él esperaba. Le expliqué que justo esa semana uno de nuestros asistentes de almacén había renunciado porque se iba a mudar y que ese puesto era a medio tiempo, sin beneficios por los primeros 3 meses. Con salario mínimo y sin posibilidad de acceso a información confidencial. Le dije que si estaba interesado, podía llenar el formulario en línea como cualquier otro candidato y que si pasaba la revisión, lo llamaríamos para una entrevista. No me gritó. No se levantó furioso. No se indignó como solía hacerlo. Me preguntó si estaba hablando en serio, y yo solo asentí sin despegar los ojos del monitor. Me dijo que creía que merecía algo mejor. Que después de todo, él seguía siendo mi padre. Le respondí que los títulos familiares no valen nada si no hay actos que los respalden. Que él fue quien me enseñó que los negocios no se mueven por cariño, sino por méritos. Y que si quería entrar a trabajar en mi empresa, debía ganárselo como cualquier otro. Se quedó ahí sentado unos segundos más, respirando lento, como si esperara que yo cambiara de opinión en el último momento. Pero no lo hice. No tenía ninguna intención de regalarle la dignidad que me arrebató durante años sin pestañear. Se levantó sin decir palabra. Caminó hacia la puerta con esa lentitud que ya le era habitual, y antes de salir, se giró para mirarme una última vez. Pensé que diría algo, una disculpa real,
Algo que me hiciera pensar que, en el fondo, le quedaba algo de humanidad. Pero solo dijo que no esperaba eso de mí. Que él confiaba en que yo sabría perdonar. Y ahí, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió, le respondí que tal vez algún día sí lo perdonaría, pero que eso no significaba que le debía nada. Ni un puesto, ni una segunda oportunidad, ni un rescate. Que había aprendido a sobrevivir sin él, y que esa era precisamente la lección que me había dejado su traición. Desde ese día no volvió. No llamó, no escribió, no cruzó la calle. A veces lo veía desde lejos, en una parada de autobús, con un abrigo viejo que no le conocía y una bolsa de papel en la mano. Supe por otros que estaba viviendo en un apartamento minúsculo que le rentaba un conocido de su juventud por caridad. Que Denise había regresado con su familia en otro estado y que él se había quedado solo, sin taller, sin camioneta, sin reputación. Nadie lo buscaba ya para pedirle ayuda. Ya no era el jefe de nada. Solo un hombre mayor con más recuerdos que futuro. Yo, por mi parte, no paré. Amplié el taller, contraté a más personal, obtuve una subvención estatal para programas de formación técnica en mujeres jóvenes y me asocié con una escuela comunitaria para crear un plan de pasantías. No porque quisiera presumir, sino porque era lo que siempre soñé construir, un negocio donde nadie fuera ignorado por tener el apellido equivocado. El género equivocado o simplemente por no estar en el círculo íntimo del que manda. Había transformado la rabia en estructura, la traición en estrategia, y el abandono en independencia. Y ya no había vuelta atrás. Todo lo que vino después fue cosecha de una semilla que ellos creyeron haber destruido. Pero que yo, en silencio, planté mucho más profundo. Actualización final. Un año completo había pasado desde que todo comenzó, desde aquella noche absurda en la que escuché a mi padre soltar con orgullo la frase que lo condenaría para siempre: los hombres heredan, no las mujeres. A veces pienso que él ni siquiera entendió el peso de sus palabras, que las dejó caer como quien se tira un eructo en la sobremesa sin pensar en quien tiene al lado. Pero lo que no supo fue que esas 6 palabras fueron lo único que necesitaba para soltar el freno y tomar el control absoluto de mi vida, de mi trabajo y, sobre todo, de la narrativa que durante años me hicieron creer que no me pertenecía. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo decir que me arrepienta de nada. No porque haya sido fácil, ni porque no me haya dolido, porque sí, me destrozó, sino porque todo eso me obligó a dejar de esperar permiso para existir. El antiguo taller, el que alguna vez vi como una extensión de mi casa, como parte de mi historia y mi familia, ya no era más que una sombra. Terminó siendo vendido por menos de lo que valía una sola de las fresadoras CNC que yo misma compré con mis ahorros años atrás. Nadie quiso hacerse cargo del desastre que dejaron mi padre y Denise. Legalmente estaba atado con tantas restricciones, investigaciones y deudas que el único interesado en adquirirlo fue un competidor del sur del estado que lo usó como depósito para almacenar piezas obsoletas. Ni siquiera se molestaron en cambiar el rótulo oxidado de la entrada, lo dejaron ahí, cubierto por el polvo, como una advertencia silenciosa de lo que pasa cuando se gestiona un negocio con soberbia, ignorancia y desprecio por quienes realmente sostienen las cosas. Mi padre desapareció del mapa después de aquella última conversación en mi oficina. No volvió a intentar contactarme, ni siquiera cuando supo que estaba por abrir una segunda sede del taller en un condado vecino. Gracias a una subvención estatal que obtuve tras asociarme con un programa de formación para mujeres en oficios técnicos. Supe por terceros que había conseguido un trabajo de medio tiempo limpiando en un concesionario de maquinaria usado, y que vivía en un pequeño cuarto sobre un garaje que le prestaban a cambio de hacer reparaciones básicas. Muchos en el pueblo empezaron a notar su caída y se referían a él con un respeto envenenado de lástima. Ya no era el jefe, ni el hombre que levantó el negocio desde cero. Ahora era solo el papá de la que montó el taller nuevo. Denise, por su parte, terminó huyendo. Literalmente. Cuando el IRS empezó a apretar y se vio contra la pared sin poder justificar 3 años seguidos de pérdidas falsas mientras el flujo de dinero le decía todo lo contrario, armó sus maletas y se fue sin mirar atrás. Aparentemente volvió con una hermana que vivía en Carolina del Norte, donde seguramente se dedicaría a victimizarse contando su versión distorsionada de la historia.
Esa en la que yo soy la hija ingrata que la traicionó y no la mujer que la desarmó con pruebas legales mientras ella jugaba a ser empresaria sin tener puta idea de lo que hacía. Nunca la vi más. Nunca la busqué. Nunca la extrañé. Mi taller, en cambio, floreció. Lo digo sin miedo a parecer arrogante, porque no fue suerte ni coincidencia. Fue sangre, fue insomnio, fue terquedad pura. Fue soportar miradas de condescendencia, burlas veladas, puertas que me cerraron por ser mujer y por no tener el respaldo de un hombre masculino detrás. Fue soportar años de silencios en las reuniones donde yo era la que más sabía, pero en la que mi opinión era siempre la última en ser escuchada. Fue bancarme el desprecio de mi padre, su decisión de cederlo todo a alguien que ni siquiera entendía cómo funcionaba una factura, y su descaro de creer que después podía pedirme trabajo sin haberse disculpado nunca. Fue tragarse todo eso y no rendirse. Hoy tengo 2 sedes operativas, con personal fijo, con beneficios, con vacaciones pagas, con un sistema de bonificaciones por desempeño y un ambiente que jamás se basa en el miedo ni en el castigo. Hoy tenemos alianzas con escuelas técnicas, contratos estables con el condado, y proyectos nuevos que nacen casi cada mes. Y lo más irónico de todo es que, al final, no necesité quedarme con el taller viejo para demostrar nada. No tuve que pelear por ese legado podrido. Porque no me interesaba el cascarón. Me interesaba construir algo que realmente fuera mío, sin los cimientos corroídos por el ego de un hombre que creyó que tener pene lo hacía dueño del futuro de su hija. Me bastó con levantar algo al frente y hacerlo bien. Sin aplastar a nadie, sin engañar, sin inventar. Solo con constancia, cabeza fría, y una rabia bien canalizada que transformé en estructura, en equipo, en negocio. Hay días en los que paso por delante del local viejo y no puedo evitar mirar. El letrero sigue ahí, colgando como un fantasma oxidado, con las letras despintadas por el sol. Algunas veces me dan ganas de entrar solo para ver cómo quedó todo por dentro, pero me detengo. No necesito hacerlo. Ya no tengo nada que buscar ahí. Todo lo que necesitaba probar, ya lo probé. Todo lo que merecía tener, ya lo tengo. Y todo lo que alguna vez dolió, ya dejó de sangrar. Supongo que eso es lo más cercano que voy a tener a una redención. No con ellos. Conmigo. Porque esta vez, nadie me borró. Nadie me quitó lo que era mío. Y nadie volvió a decirme que las mujeres no heredan. Porque ahora todos saben que no solo heredé. Lo superé.